una sesión más de trabajo de cálculo vectorial y en este video observarás cómo determinar el vector u con punto inicial en -1, 6, -3 y punto final en 2, -5, 4. Posteriormente vamos a determinar un vector unitario en la misma dirección del vector resultante u. Comencemos con la solución. Para determinar las componentes del vector u dadas por u1, u2 y u3, la fórmula a utilizar es x2 menos x1 para la componente 1, y2 menos y1 para la componente 2 y z2 menos z1 para la componente 3. Vamos a denotar para posteriormente sustituir. Este es el punto inicial, por lo tanto este sería x1, y1 y z1. Este es el punto final, por lo tanto sería x2, y2 y z2. Sustituimos directamente aquí en la fórmula y quedaría vector u igual a las componentes u1, u2 y u3 igual a, sustituimos, la fórmula dice x2 que vale 2 menos x1 que vale menos 1. Ojo con los signos, menos por menos quedaría más, coma, y2 que vale menos 5 menos y1 que vale 6, signos, menos por más quedaría menos, coma, z2 que vale 4 menos z1 que vale menos 3, signos, menos por menos quedaría más. Simplificamos y entonces las componentes del vector resultante u son 2 más 1, 3, menos 5 y menos 6, menos 11 y 4 más 3, 7. Ahí están las componentes del vector resultante u. Ahí está la primera parte. Ya obtuvimos el vector que resulta con el punto inicial menos 1, 6, menos 3 y punto final 2, menos 5, 4. Vámonos ahora a determinar el vector unitario que tiene la misma dirección del vector u. Para calcular el vector unitario al cual le vamos a llamar w en la misma dirección del vector u, la fórmula es w igual a u entre su magnitud, entre la magnitud de u, donde u viene dado por las componentes u1, u2 y u3, entre su magnitud. Entonces, para determinar el vector unitario w, lo primero que debemos de hacer es calcular la magnitud del vector u. Entonces, vámonos a la magnitud del vector u. La voy a calcular acá del lado derecho y luego regresamos y sustituimos directamente acá. Entonces, a ver, magnitud del vector u. La magnitud la vimos en sesiones anteriores y la magnitud del vector u viene dado por la fórmula u1 al cuadrado más componente 2 al cuadrado más componente 3 al cuadrado. Sustituimos directamente y entonces la magnitud del vector u es componente 1 que vale 3 al cuadrado más componente 2 que vale menos 11 al cuadrado más la componente 3 que vale 7 al cuadrado. Sustituimos directamente y quedaría de la siguiente manera: 3 al cuadrado da 9, menos 11 al cuadrado da 121 y 7 al cuadrado da 49. Y entonces cualquier número negativo al elevado al cuadrado queda positivo. Vamos a sumar esas cantidades y si sumamos estas cantidades nos va a quedar como resultado raíz de 179. Y entonces ahora sí ya tenemos todo para sustituir en la fórmula del vector unitario w. La raíz de 179 equivale a 13.37. Como el resultado no es exacto, para no tener pérdida de decimales, vamos a sustituir en forma de radical. Y entonces sustituimos aquí en la fórmula y quedaría de la siguiente manera: vector w es igual a el vector u con componentes u1, u2 y u3 que valen 3, menos 11 y 7, entre la magnitud del vector u y la magnitud del vector u nos quedó raíz de 179. Bueno, vamos a separar ahora cada uno de los términos entre el de abajo. Separamos y quedaría de la siguiente manera. Sería
la componente 1 entre su magnitud, que es 3 entre raíz de 179, coma, la componente 2 entre su magnitud, la componente 2 que nos quedó menos 11 entre raíz de 179, la componente 3 que nos quedó 7 entre su magnitud, que es raíz de 179. Entonces ya dividimos cada uno de los términos entre el de abajo. Ahora sí, sustituimos en la calculadora y los resultados son... Y si dividimos cada uno de los términos entre el de abajo, el vector W, el vector unitario W, en la misma dirección del vector U, viene dado por 0.22, la primera componente, menos 0.82, la segunda componente, y 0.52, la tercera componente. Entonces ahí está lo solicitado de manera analítica. El vector resultante entre esos dos puntos, ese punto inicial y este punto final, y el vector unitario que tiene la misma dirección del vector U. Vamos al aspecto geométrico para que puedas entender lo que acabamos de realizar, lo que acabamos de obtener. Tenemos los ejes del octante, los ejes X, Y y Z, donde vamos a localizar como primera parte las coordenadas del punto inicial y del punto final. Punto inicial, menos 1 en X. Como es negativo, nos movemos en sentido contrario, sería menos 1 en X. Ahora dice 6 en Y. Trazamos una línea paralela al eje de las Y y vamos a movernos 6 unidades. Aquí donde nos quedamos sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades. A la derecha porque es positiva. Pero sigue la Z. Como es negativa, trazamos una línea paralela hacia abajo. Y vamos a movernos 3 unidades hacia abajo porque es negativo. Y entonces sería menos 1, menos 2 y menos 3. Y entonces aquí en esta parte tendríamos el punto inicial. Vamos a llamarle A ese punto inicial. Aquí tendríamos el punto A. Vamos a llamarle A. Entonces vámonos ahora al punto final. El punto final con coordenadas 2 en X, a partir del origen como es positivo, sería 2 unidades en esta dirección. Entonces ahí están 2 en X. Y luego dice menos 5 en Y. Vamos a trazar una línea paralela al eje de las Y y vamos a movernos 5 unidades. Como es negativo, nos movemos a la izquierda. Y entonces sería 5 unidades. Sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Y entonces ahí tendríamos el menos 5 en Y. Y finalmente dice 4 en Z. Vamos a trazar una línea paralela al eje de las Z y vamos a movernos 4 unidades hacia arriba porque es positivo. Y entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 unidades. Y entonces ahí estaría el punto final, al cual lo vamos a denotar por la letra B. Aquí tendríamos el punto final B. Y entonces, como lo vimos en sesiones anteriores, al unir estos dos puntos, tomando como referencia a la coordenada en A como punto inicial y a la coordenada en B como punto final, se nos va a formar un vector, el vector AB, al cual analíticamente cuando determinemos sus componentes lo vamos a denotar por la letra U. Entonces vamos al aspecto geométrico ahora del vector U. Localicemos el vector U, que dice 3 unidades sobre el eje de las X. Entonces a partir del origen es 1, 2, 3 unidades. Ahí está, 3 en X. Y luego dice menos 11 en Y. Como es negativo, vamos a trazar una línea paralela al eje de la Y. Y como es negativo, los negativos van a la izquierda. Las Y positivas van a la derecha, las negativas van a la izquierda. Y entonces sería, vamos a movernos menos 11 unidades a la izquierda, porque es negativo. Sería menos 1, menos 2, 3, 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10 y menos 11. Entonces aquí tendríamos las menos 11 unidades en Y.
Y finalmente dice 7 en Z. Como es positivo, y las zetas positivas van hacia arriba, vamos a trazar una línea paralela al eje de las zetas y vamos a movernos 7 unidades. Y si lo unimos con el origen, aquí donde nos quedamos, si lo unimos con el origen quedaría de la siguiente manera. Lo unimos y quedaría así, de esta forma. Este es el vector U. Ahí está, ya graficamos las componentes del vector U. Ya te había explicado en sesiones anteriores qué era lo que sucedía. Tenemos un punto inicial y un punto final. Entre ellos dos formamos un vector AB cuyas componentes las denotamos por U. Y entonces el vector, ¿qué sucede aquí en cálculo vectorial? Que está flotando en el espacio y no lo llevamos al origen. Lo posicionamos en el origen. Eso es lo que sucede cuando localizamos las componentes del vector, cuando calculamos esas componentes. Bueno, ahora vámonos al tema que compete en esta sesión, en este video, que es el vector unitario. Para hallar el vector unitario vamos a hacer lo mismo. Vamos a graficar estas componentes. Ojo con la gráfica del vector unitario W, porque son cantidades pequeñas. Vamos entonces a graficar este vector W. Dice punto 22, la primer componente, W1, que esa es sobre el eje de las X. Pues a partir del origen, aquí tendríamos una unidad. Pero nosotros no queremos una unidad, queremos punto 22. Entonces punto 22 estaría aproximadamente aquí, en esta parte. Ahí tenemos los punto 22. Luego dice menos punto 82 la componente 2, W2. Como es negativo, iría a la izquierda. Trazamos una línea paralela al eje de las Y. Y menos 1, considerando esta escala que tenemos aquí, estas magnitudes, aquí sería, tomando esto como referencia, aquí sería menos 1. Pero no queremos menos 1, queremos menos punto 82. Entonces menos punto 82 quedaría aproximadamente aquí en esta parte. Ahí tendríamos el menos punto 82. Y ahora dice punto 52 en Z. Las zetas positivas van hacia arriba y las negativas hacia abajo. Trazamos una línea paralela al eje de las zetas y una unidad tomándose como referencia. Una unidad estaría aproximadamente aquí. Aquí tendríamos una unidad. Pero no queremos una unidad, lo que queremos es punto 52. Entonces aquí donde nos quedamos, nos movemos hacia arriba punto 52. Aquí es una unidad, la mitad sería punto 52. Y entonces quedaríamos aquí. Y como se trata de un vector, el vector W, así es como denotamos los símbolos del vector. A diferencia de coordenadas que son paréntesis, aquí utilizamos una especie de símbolos menor que y mayor que. Entonces, como se trata de un vector, lo unimos con el origen. Y entonces, ahí está el vector resultante, al cual le llamamos W. Y entonces va el resumen de lo que acabamos de realizar analíticamente, pero ahora geométricamente. Lo que hace rato te dije, teníamos dos puntos iniciales, A y B. Un punto inicial A y un punto final B. Al unirlos, ellos dos se forma un vector AB. Y ese vector se obtiene mediante esta fórmula, las componentes del vector 1. Entonces, ese vector que está flotando en el espacio, como te dije, lo tomamos y lo llevamos hacia el origen. Y es el vector U, que originalmente tenía una magnitud de raíz de 179. Y entonces este vector U, que mide raíz de 179, lo que hicimos fue determinar otro vector W, cuya característica de ese vector W es que es unitario. ¿Qué significa unitario? Que tiene magnitud 1, eso significa unitario. Y entonces, pues observa cómo efectivamente tiene la misma dirección del vector U. Observa cómo los dos apuntan en la misma dirección. Pero con la diferencia de que este vector, ¿verdad?, que medía 13.7, el vector U, ya lo hicimos ahora de magnitud 1. Este vector W mide 1. Entonces ahí está, esto es lo que significa geométricamente lo que acabamos de realizar. Entonces ahora sí ya puedes interpretar
con mayor claridad qué significa el vector unitario W. Tiene la misma dirección del vector original con el que estás trabajando, pero tiene de magnitud 1. Listo, entonces ahí está un ejercicio más para que continúes ampliando tus conocimientos.